Inmediatamente con nuestro próximo invitado. Muy bien, excelente. Un segundo. Si hay alguna pregunta ahí, igual la pueden hacer al número que está en pantalla. Sí, está apareciendo un número de WhatsApp también para las personas que tienen alguna pregunta. Y Sí. ya estamos ya con nuestro invitado, Marcelo. Dame un segundito. Dejamos con usted al señor Rodrigo Díaz, trabajador social con posgrado en habilidades directivas, humanidades, comunicación estratégica y negocios, y egresado de Derecho con curso de responsabilidad social empresarial. También ex intendente regional, así que dejamos al señor Rodrigo Díaz. Hola Marcelo, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Perdón por haber llegado un poquito más tarde, pero las obligaciones laborales también a veces pasan pasan la cuenta y hay que cumplir el trabajo. Así que mil disculpas por el retraso, y aquí estamos con mucho gusto participando de tu programa. No, don Rodrigo, para mí es un gusto tenerlo acá en la transmisión, nuestra humilde transmisión de una escuela básica de acá de la comuna de Coronel. Y esta transmisión la hacemos en base a un área que se llama en la escuela el área de vinculación territorial. Y en este contexto tenemos dos líneas de trabajo. Una, hacemos transmisiones, y por otra línea tenemos un trabajo de una mesa participativa, donde invitamos a autoridades, red de apoyo, organizaciones comunitarias, y así hemos ido avanzando. Y bueno, darle la bienvenida a esta transmisión. En primer lugar, considerando el actual escenario sanitario que tenemos actualmente, desde el Ministerio de Educación han insistido sistemáticamente en el retorno a clases de manera presencial. Bueno, y sin considerar el contexto de vulnerabilidad que hay en muchas escuelas. ¿Cuál es su opinión en relación a esta situación? Mire, yo creo que cualquier chileno bien nacido quisiera que volviéramos a la normalidad, no solo en la completa normalidad de nuestras vidas, pero claro, chocamos con la realidad, y la realidad nos dice que tenemos pandemia para rato, probablemente hasta final de los casos, y cuando uno se acerca a la realidad escolar se da cuenta que ha faltado diálogo de parte del Ministerio de Educación, porque está bien, el Ministerio con justa razón da algunos antecedentes que dicen, mire, tenemos algunos problemas. Hay aproximadamente un 10% de los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, que no han tenido ningún contacto con el sistema escolar durante el mes de agosto, por ejemplo, para ir a una estadística reciente. Y sería deseable que esas personas tuvieran el manto protector de la escuela. Pero eso que parece loable choca con un problema de salud pública. Y el problema de salud pública es que los establecimientos escolares no están hechos para recibir a niños y gestionar la presencia de los niños y adolescentes en sus aulas. No todas las aulas cuentan con la ventilación apropiada, no todas las aulas cuentan con las separaciones necesarias. Hay que tener un refuerzo, yo diría más bien de carácter psicológico, para los equipos de trabajo que se van a ver altamente tensionados. No está dispuesto a la forma de que se van a sanitizar las salas todos los días, porque claro, se han comprado algunas cosas, uno dice unos pediluvios para limpiarse los pies, pero es distinto que se limpien los pies 50 personas a que se lo limpien 700. No es lo mismo. ¿Cómo van a llegar los niños y niñas a las escuelas? Van a llegar en transporte público. Mire, yo trabajo en una empresa que hace transporte privado de pasajeros, y una medida de protocolo normal es que después de cada viaje se sanitice el vehículo. Antes y después de cada viaje se sanitiza un vehículo. Podríamos tener conciencia y confianza de que los vehículos, sean particulares, sean furgones escolares u otra locomoción colectiva, van a tener ese tratamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy difícil, a mí me cuesta imaginarme
el cómo uno va a lograr que niños y niñas no se junten y por lo tanto que exista un riesgo mayor de contagio y que en este riesgo mayor de contagio puedan arrastrar a la comunidad escolar. Acuérdense, la comunidad escolar son los niños, niñas, los profesores, asistentes de la educación, los administrativos. Entonces, y muchas de estas personas que giran en torno a la comunidad escolar son personas que viven a su vez con personas de riesgo, sea por edad, por enfermedades crónicas o por algún tipo de patología que pudieran tener causa basal. Entonces, el peligro que hay de masificación es muy alto. Hay muchas empresas que hoy día están trabajando por ser declaradas esenciales y uno convive con el riesgo. Y estas empresas están compuestas, obviamente, por adultos, porque los adultos son los que pueden trabajar. Entonces, el problema es que si en las empresas ya es difícil lograr, estamos hablando de adultos, lograr que uno no comparte el cigarro, no conversar a 1,5 metros de distancia, tener el hábito de llegar y hacer uno mismo su puesto de trabajo. A mí me cuesta imaginar que eso sea posible. Entonces, creo que el Ministerio de Educación, más que forzar, quiero decir, bien intencionadamente, buscando un bien mayor, pero forzar una vuelta de clases sin haber tenido el proceso de diálogo constructivo con las comunidades escolares, me parece que es un error. Me parece que es un error. Me encantaría que mis hijos volvieran a la universidad, mi hija a clases, pero fíjese que como papá, va a ser mi opinión ahora, me da susto porque en mi casa hay un hijo que tiene una enfermedad crónica y también somos responsables, como en mi caso como hijo, también soy responsable de mis padres que son adultos mayores y ellos están guardando su encierro, pero su fuente de abastecimiento somos sus hijos. Claro. Entonces, mire, yo creo que hay poca reflexión aún en lo que está proponiendo el ministro de Educación. Sí, bueno, y comparto la opinión porque, bueno, como persona también tengo un hijo y también tiene una enfermedad crónica y también hay un temor ahí, hay un temor porque uno se imagina el contexto de volver y bueno, y por otro lado nos dice la salud pública que si hay una enfermedad de base, esta situación se puede agravar y se puede producir la muerte. Entonces no es tan simple el tema. Dentro de esta misma sí, y dentro de esa misma situación y en el contexto de muchas comunas como Coronel, Lota, Arauco, bueno, se conoce muy bien lo que es la región del Biobío. Hay muchas brechas sociales que han quedado en evidencia durante esta situación sanitaria y que lamentablemente se han agudizado. Y la educación no está ajena a esta situación. Usted como ex autoridad regional, valga la redundancia, de la región del Biobío, ¿qué propuestas ha pensado para de alguna manera paliar esta situación? Mire, las competencias que tienen las regiones son parciales, aún son parciales porque todavía vivimos en un sistema que está fuertemente dirigido por el centralismo. Viendo lo que pasa, uno se da cuenta que hay varias medidas. Estaba con el micrófono abierto, Mario. Un audio. Sí. Lo que yo le diría, pareciera haber ya un consenso en la región que varias medidas de protección, estoy hablando de cordones sanitarios o cuarentenas, han sido dictados tarde. Pareciera ser que ahí hay un aspecto muy, muy importante a mejorar. Lo segundo, la trazabilidad que se ha determinado a nivel nacional, y la región no está ajena a eso, también ha sido deficitaria. Entonces, ahí hay otro aspecto a mejorar bien relevante. Lo tercero, creo que hace falta una inversión, un shock de inversión en conectividad digital, porque nosotros podemos estar conversando, Marcelo,
a través de, ¿cierto?, del computador y de la conexión de Internet, pero hay muchas personas que no lo pueden hacer. Y particularmente esto afecta a buena parte de niños y niñas que no cuentan con los equipamientos ni con la conexión adecuada, porque no es lo mismo estar 2 o 3 personas teniendo clase que tener un computador que se prende esporádicamente para conectarse con las redes sociales. No es lo mismo. Usted necesita un ancho de banda mayor y ahí hay un problema. También observamos que hay un problema respecto a las personas que hoy día requieren atención médica y por justo fundado temor, muchas personas evitan de ir a los centros médicos porque son lugares de potencial contagio. Entonces, hay muchos tratamientos que no tienen nada que ver con el COVID que se han visto, que sus controles se han visto espaciados en el tiempo. La telemedicina podría ser una alternativa para que personas como yo, por ejemplo, que tienen problemas de presión, pudieran tener controles con su médico, o una persona que tiene diabetes o algún otro tipo de problema de salud que requiere control regular de los médicos. Eso debiera masificarse. La telemedicina, que es un poquito de equipamiento y conectividad, o como también la posibilidad de que los adultos mayores que deben permanecer en las casas se pudieran pagar sus pensiones a través de cuentas y no teniendo que concurrir a pagarse presencialmente a las cajas de compensación. Entonces, uno observa varias cosas que se han hecho bien por el compromiso de los funcionarios de salud en general, tanto de la municipal como la de los servicios de salud, de los hospitales, bien por la gente que trabaja en los supermercados, bien por la gente que trabaja en los locales que expenden comida, en los negocios de barrio, en el retiro de la basura, etcétera, en los medios de comunicación, bien por los profesores que están haciendo un esfuerzo enorme por sobre la marcha reinventarse y aprender a cambiar la clase de aula por una clase que es virtual, que no es fácil hablarle a un computador con la mayoría de las cámaras apagadas, que además tampoco es tan fácil prenderlas todas, porque si no la conexión se cae. Entonces, bien por mucha gente que ha hecho cosas buenas, pero observo que hay brechas que se deben abordar como las que le acabo de señalar. Claro que sí. Bueno, y yéndolo un poquito al tema más regional, en relación a su experiencia en ese sentido, en relación a las gobernaciones regionales y la educación, para quienes nos escuchen y también podamos aprender de esto, ¿cómo se vincula los gobiernos regionales con la educación? A ver, yo diría a nivel estratégico, las regiones cuentan con un documento que es su carta de navegación. Ese documento se llama Estrategia Regional de Desarrollo. Ese documento indica los énfasis que la región persigue lograr, que no necesariamente son idénticos. Lo más lógico es que tengan puntos de mayor desarrollo que el currículum nacional de educación. Porque, lógico, el nacional son los mínimos que debemos conocer en todo Chile. En el énfasis regional, por ejemplo, en una región como esta que se declara una vocación relevante por materias de la historia, por ejemplo, tiene un énfasis particular, porque buena parte de la historia de Chile ha ocurrido en la región y por lo tanto, si un establecimiento educacional quiere acceder a recursos de la región va a tener mucho mayor interés en apoyar a un tipo de establecimiento que declare que va a seguir la estrategia regional de desarrollo, por ejemplo. Bueno, lo que le quiero decir estoy hablando a nivel de programa. A nivel de infraestructura, el gobierno regional es una fuente de recursos muy relevante para el sistema municipal en general. Y dentro del sistema municipal, yo le diría que es bien relevante a nivel de lo que se solicita para el mundo escolar. Ahí hay un punto de encuentro bien relevante entre la educación y el gobierno regional, como proveedor de recursos, pero, vuelvo a lo anterior, la mayor oportunidad
de lograr algo distintivo es poder influir a nivel del currículum, colgándose de alguna de las cosas que la región ha declarado como prioritarias. Muy bien. Me queda, solamente bueno, para mí entender, yo solamente vinculaba lo que es infraestructura a través de los PNDR, pero en planes no hacía esa vinculación. Claro, puede haber algo. Por ejemplo, existe una línea de financiamiento que se llama las subvenciones, y las subvenciones podrían perfectamente tomar aspectos de algún establecimiento educacional, porque hay subvenciones hay unas que se llaman de carácter social, donde claramente caben los establecimientos educacionales, deportivas, de cultura, y también de seguridad ciudadana. Esas son las 4 líneas que hasta el día de hoy financia la región. Podrían haber otras, pero usted podría desde el establecimiento educacional presentarse. La respuesta es sí. Y para infraestructura o para equipamiento también. Bueno, muy bueno saberlo, porque bueno, nosotros tenemos esta área de vinculación territorial que trabaja en realidad toda la formación cívica y trabaja a través de los indicadores de desarrollo personal y social que establece la Agencia de la Calidad de la Educación. Entonces, en ese sentido también nosotros podríamos promover alguna línea de trabajo de guía al futuro hacia la gobernación. Así es. Sería muy interesante. Bueno, siguiendo el tema de la gobernación, considerando que la región del Biobío, hasta antes de la creación de la región del Ñuble, era la región con más comunas en el país, y era la región que tenía mayor presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del PNDR, para la inversión pública regional. Como ex intendente de la región, la experiencia que usted posee y ¿cuáles a su juicio fueron los principales proyectos u obras impulsadas bajo su gestión? Sí. Dos cosas le diría. La primera, por regla general, la región que obtiene más dinero del Fondo Nacional de Desarrollo Regional es la región metropolitana, históricamente, por cantidad de habitantes y todo. Lo que pasa es que durante 2 años nosotros tuvimos más financiamiento que la región metropolitana. Fue en el periodo que a mí me correspondió dirigir la región, porque no solo teníamos buenos proyectos, sino que nos preocupamos de trabajar muy de la mano con la dirección de presupuesto, que es la entidad del Ministerio de Hacienda que asigna los presupuestos a las regiones. ¿Y en qué consistía este trabajo? Es que nosotros sabíamos que a nivel de ley, don Marcelo, lo que no hay un dinero que viene para la región del Biobío, para la metropolitana, no, hay una glosa, un artículo de la ley que dice tanto para los gobiernos regionales. Y entonces, lo que hace la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es quien administra ese fondo, es que lo divide entre las regiones y usa un polinomio, una fórmula que pondera determinadas situaciones, y a usted le pasan una cantidad de dinero en enero. En enero le pasan una cantidad de plata y lo van controlando durante el año. Y si usted se gasta la plata en proyectos relevantes y efectivamente ocupa el dinero, a usted lo premian y le pueden entregar más dinero. En el mes de junio de cada año se hace un corte, un análisis a nivel nacional. Entonces dice, qué sé yo, Concepción y la región del Biobío van súper bien, pero chuta, Ñuble va súper mal, entonces le sacan un poquito a Ñuble y le ponen a la región del Biobío, porque el dinero fiscal hay que ocuparlo dentro del año. No es para ahorrarlo. Hay otras partidas del presupuesto que son de ahorro. Por lo que a uno le pasan es dinero para ejecución. Entonces, lo que nosotros hacíamos es que teníamos una cantidad importante de recursos y éramos súper ordenados y súper aplicados y hacíamos proyectos bien innovadores. Y como hacíamos proyectos innovadores, lo que hizo al final la dirección del presupuesto es que nos premió. Mi colega de ese entonces, Claudio Rego, se moría de rabia, porque decía, ¿cómo si nosotros somos 8 millones y en Biobío son 2 millones? ¿Cómo es que le pasan más plata? Bueno, y nosotros le alegábamos de vuelta, decía, pero es que nosotros hacemos proyectos importantes, ocupamos bien el dinero, no tramitamos a los proveedores, tratamos de pagarles a tiempo. Y además, bueno, alguna vez que nos toque a nosotros, pues si
se lleva la mascada del león siempre en Santiago. Bueno, pero lo que le quiero decir es hacer esa precisión, porque no siempre recibimos más dinero, y eso no estaba vinculado a tener más comunas, sino a un correcto ejercicio presupuestario. Porque la diferencia que teníamos con Santiago era una comuna, entonces también no era muy relevante. Ahora, respecto de proyectos emblemáticos, chuta, hicimos hartos proyectos, hartos. Yo creo que fue una gestión profundamente realizadora. Pensando en Coronel, yo creo que el más relevante de los proyectos fue, sin duda, el biotren, sin lugar a dudas, pero también fue súper importante realizar toda la intervención en Manuel Montt, que a mi juicio le cambió un poquito la cara, porque es parte de lo que fue la recuperación al final también de la zona más central de la ciudad, y esto de hacer corredores de transporte público ayuda a ordenar la vida. Pero junto con eso uno podría decir, mirando ya la región en general, haber concluido la ruta 160, que era una ruta que la recibimos y que está con muchos cortes. Yo recuerdo que ahí en Pueblito, por ejemplo, teníamos un problema severo por las instalaciones de las pasarelas, y haberla concluido en su magnitud, celebrando acuerdos con las comunidades para poder solucionar más de 60 puntos donde había conflicto, era bien relevante. Y lo mismo hicimos para conectar a Concepción con Cabrero. Nunca lo inauguramos, pero ahí está hecho, y el viaje para las personas que tienen que ir a Biobío se disminuyó en media hora, y los accidentes disminuyeron. Entonces es bien significativo. Ahora, a mí me importaba mucho lograr que la región tuviera trabajo. Pues nosotros, tal vez desde el proceso de cierre de las minas, que parte con el de Schwager, y luego con el de Lota, en Acar, y Carpile, más al sur, en Leu, nosotros veníamos arrastrando el récord de tener más cesantía que otros. Y yo creo que nosotros logramos crecer más que el promedio del país, no lo creo, lo afirmo, y salir del top de cesantía y pasar a tener más bien un rango medio de empleo. Y eso es bien importante, porque significaba hacer aquellas cosas para las que estábamos comprometidos, hacer las actividades económicas tradicionales, reforzarlas, defenderlas. Por ejemplo, Huachipato podría haberse cerrado, y nosotros logramos conseguir salvaguardias para que la competencia desleal que se hacía desde China fuera, se le pusiera un impuesto para proteger el trabajo de la región. Pero también, así como eso concreto, desarrollamos actividades económicas subdesarrolladas en la región, como el turismo. Le pusimos mucho empeño en generar turismo, y actividades que atrajeran gente. Entonces, cuando uno empieza a pensar en eso, dijimos, bueno, desarrollemos 200 hitos de la región, hicimos una carta de navegación con 200 actividades relevantes a la luz del Bicentenario, y quedaron sembrados iniciativas que se deben realizar en el tiempo, a objeto de poder tener un mapa abierto más que un mapa, un museo abierto, una región museo, dicho de alguna manera. O hicimos iniciativas como el REC, hicimos todo lo que es el festival de rock más grande que se hace en Chile, gratuito, y podíamos demostrar que era perfectamente posible hacer un festival, traer artistas de buena calidad, convocar masivamente a la gente sin que hubiera ni un incidente público, y no por eso dejar de perder power. Lo vinculamos con actividades económicas, tanto la gente del comercio, los taxistas, los hoteles, la gente, las recolectoras recicladoras. Tratábamos de pensar que no era incompatible el desarrollo de lo espiritual con que hubieran más posibilidades de trabajo para las personas. En cultura se hicieron cosas extraordinarias. También un proyecto muy querido fue el de las orquestas juveniles, haber revivido un financiamiento para las orquestas juveniles, porque a mí me emocionó mucho en su tiempo cuando el expresidente Ricardo Lagos partió su campaña a presidente en Curanilahue, y el día que asume llevó a los chicos de la orquesta de Curanilahue al Teatro Municipal, y la gala que se hace en Chile cada vez que asume un presidente, le hicieron chiquillos pobres de nuestra región.
a mí eso me resultaba muy, muy motivante. Y así como eso, reconstituimos, como le digo, la orquesta y mandamos a los chiquillos a México. Los mandamos a México en una actividad que a mí me llena de orgullo, fíjese. El teatro regional que hicimos, pero junto con el teatro regional que está ahí a la orilla del Biobío, se construyeron una docena de infraestructuras culturales. Algunas eran teatros, otras son centros culturales, pero pensando en toda la región. Mire, yo le diría que lo más importante es que teníamos siempre voluntad de dialogar y jamás discriminamos una comuna por el color político del alcalde. Más allá de que uno tiene, yo tengo mi posición política, por cierto, pero creo que cuando uno va bajando a la altura de la región, don Marcelo, uno tiene que preocuparse de que las cosas ocurran. Porque la gente se saca la mugre trabajando y merece que sus autoridades estén concentradas en ser servidores públicos, no en ser pavos reales que andan como vanidosos por la vida, olvidándose que el que paga nuestros impuestos es el pobre que va a comprar pan y pide la boleta. Entonces, bueno, yo le diría mucha agua, no me preocupé mucho del agua, mucho, porque hay mucha gente que todavía por la sequía. Don Rodrigo, ahí en este punto tocó un punto muy importante. Y yo lo extrapolo nomás porque no me imagino siendo una autoridad, pero me imagino que hubieron propuestas planificadas, de las cuales para usted a lo mejor igual eran muy emblemáticas, pero por distintas razones usted no la pudo llevar a cabo. Correcto, sí. ¿Cuáles fueron como las más emblemáticas y por qué razones no se pudieron llevar a cabo? A ver, se me olvidó entre las que hicimos, el estadio regional también es otra cosa grande. Bueno, sí, que fueron muchas cosas. A ver, le diría que hay cosas que dejamos encaminadas. De esas cosas que dejamos encaminadas, un proyecto que se llama, era muy relevante. Las autoridades actuales no ejecutaron un contrato que estaba licitado. Se dejó encaminado un estadio en Los Ángeles que estaba adjudicado y tampoco se ha materializado. Se dejó encaminado un proyecto que era construir el Museo Meissner, aprobamos los recursos para un proyecto que pudiera estar de un museo donde este gran artista dejaba su obra en vida, la dejaba como donación a la región. Un planetario que íbamos a construir en la Universidad del Biobío también lo dejamos aprobado. Dejé aprobados los recursos para expropiar el mercado actual de Concepción y para reemplazarlo, porque es una vergüenza lo que tenemos ahí, un nido de insalubridad y de delincuencia. Bueno, esas son cosas que se dejaron aprobadas y no se han realizado. Podría nombrarle otras más, pero claro, a uno le preocupa mucho eso, porque la verdad, a mí me tocó dirigir la ejecución del proyecto de construcción del tren de Coronel, pero yo no tuve nunca ni una duda que porque la ingeniería la había hecho el Ministerio de Transporte anterior, yo iba a dejar por cierto que había que hacerlo. Los gobiernos son tan cortos que uno debe tener la sabiduría de entender que a uno recibe un testimonio. Esto es como las carreras de las puestas, a uno le pasan el testimonio y uno tiene que ejecutar las cosas porque las personas esperan que eso se materialice. Ahora, hay cosas que no logré terminar o que se me cayeron en el camino. Por ejemplo, a mí me tocó votar el contrato de construcción del puente Chacabuco, porque la empresa que estaba haciéndolo era la misma que estaba haciendo el estadio y francamente lo estaba haciendo muy mal. Y ese contrato lo votamos, pero lamentablemente el tiempo de judicialización, los trámites de Contraloría tomaron más de 2 años y medio. Y por lo tanto solo alcancé a terminar un puente de los dos y dejar prácticamente terminado el segundo, pero no logré terminarlo.
También yo diría que dentro de las cosas que no logramos materializar, a mi juicio, fue una correcta solución de los problemas que afectan al pueblo mapuche. No lo logramos solucionar. Lo administramos, estuvo mucho mejor que lo que está ahora, pero era una situación que me habría gustado tener más capacidad y más habilidades para poder haber resuelto eso. Yo creo que en todas las cosas existen cosas que hacen. Yo creo que fue un fracaso al final no haber materializado antes el tema del mercado. Pero bueno, las tareas que no se lograron hacer en una primera vez, las personas somos persistentes y creemos que se pueden hacer, y hay que enfocar desde otra óptica para obtener más cooperación y más voluntad ciudadana para materializar estos problemas que subsisten en la región. Claro. Don Rodrigo, bueno, bueno, desde Lota le envían, y de Coronel también le envían muchos saludos por su gestión. Muchos cariños. Muchos conocidos que le enviaron saludos, y aprovechar esta oportunidad que tenemos para expresarle eso. Bueno, la ley de gobernadores regionales, que es la 21.073, modifica la ley que todavía está funcionando, que es la 19.175, que en realidad, en general, esta ley está buscando, la figura del intendente regional va a desaparecer y va a entrar en vigencia el gobernador regional. Así es. Y en ese contexto, la función del gobernador regional, ¿cuál va a ser? A ver, para tratar de, como este es un programa escolar, desde una comunidad escolar, pensemos que la persona que trabaja de intendente tiene 3 funciones distintas, 3 sombreros distintos. Uno es ser representante del presidente, y por eso nombra a los seremis, coordina a los servicios públicos, desfila, le izan la bandera, anda con un carabinero atrás, ¿ya? Representante del presidente. Una segunda función es representante del Ministerio del Interior. Y como representante del Ministerio del Interior está a cargo de los problemas de seguridad ciudadana, temas de orden público, todas las materias de extranjería, los permisos para que los extranjeros puedan permanecer en el país, que si yo, Coronel es una ciudad-puerto, y por lo tanto llegan marineros desde otros lugares, ¿cierto?, con sus barcos. Pero también llegan futbolistas, llegan cantantes, llegan profesores a las universidades, etc. Hay extranjeros, en buena hora. Y ya, segunda función, entonces representante del presidente, representante del ministro. Y hay una tercera función, un tercer sombrero que se llama gobierno regional. Como gobierno regional, la función que le corresponde a los intendentes todavía es generar todas aquellas materias normativas y de planificación, estrategia regional de desarrollo, plan de implementación, aprobar los planes regionales de ordenamiento territorial, los planes del borde costero, etcétera, materias normativas. Y también es una especie de banco que financia proyectos y programas a través de lo que se denomina FNDR, que es el más común, y otras partidas que son más acotadas o a alguna materia particular. Por ejemplo, hay una que se llama Zona de Rezago, que está destinado hasta el minuto a apoyar iniciativas en la provincia de Arauco. Hay otra partida que se llama Ley de Casinos, que significa que una parte de las utilidades de los casinos de la región ingresan al gobierno regional. Hay otra que se llama Ley Espejo del Transantiago. Por cada peso que se subsidia el Transantiago en la capital, llega un peso a las regiones para financiar obras de conectividad de transporte o obras públicas. Qué sé yo, hay distintas funciones, hay distintos fondos, pero al final el sistema es el mismo. Un banco que financia proyectos, que los plantean quienes, por regla general, son planteados por las municipalidades
o por universidades. Y también por algunos servicios públicos. Excepcionalmente hay un fondo particular que son las subvenciones que yo le comentaba hace un ratito atrás, don Marcelo, y ahí pueden postular no solo las instituciones que ya le nombré, sino que pueden postular además organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales. Estas subvenciones ascienden aproximadamente al 6% del presupuesto. Finalmente, el gobierno regional también puede organizar corporaciones y fundaciones. Corporaciones principalmente, le diría yo. Por ejemplo, el gobierno regional, hasta la fecha en que yo permanecí ahí, tenía una corporación que se llamaba Corporación Parque Científico Tecnológico. Y ahí puede invertir recursos. Tiene otra corporación que se llama Desarrolla Bio Bio, que es una corporación que se dedicaba a preocuparse del cumplimiento de los indicadores del gobierno regional y a generar encuentro público, privado, social, académico. Y una tercera corporación era la del Teatro Regional del Biobío. Eso. Más o menos, no sé si se entiende, pero lo que va a ocurrir ahora, no, totalmente. Lo que va a ocurrir es que la pega del gobierno regional ya no va a depender del intendente, sino que va a depender del gobernador regional. Y esto es bien importante, Marcelo, que los intendentes duran re poquito en sus cargos. Duran en promedio 1 año o 2 meses. Entonces, básicamente los intendentes se dedican, estoy hablando en el promedio en el país, se dedican a obedecer las cosas que le piden desde Santiago y a aplicar esas cosas en la región. La verdadera gracia del gobernador regional es que no va a estar replicando las cosas de Santiago, sino que se va a sentar de igual a igual a conversar con ministros, con el representante del presidente o con el mismísimo presidente para decirle, mire, ¿sabe qué? Nosotros lo que necesitamos son estas cosas. Si usted está de acuerdo conmigo, tomemos parte de la plata de ustedes, parte de la plata nuestra y firmemos un convenio, ¿no? Y ejecutémoslo en el tiempo, pongámonos de acuerdo. Pero si uno no está de acuerdo con lo que le quieren imponer, puede pedir que se modifique, puede pedir que no se haga, o simplemente, si que igual el gobierno quiere realizarlo, uno podrá decir, bueno, yo a eso no le voy a poner dinero, no lo vamos a cofinanciar. Porque al final, ¿de quién es la obligación de construir escuelas? ¿De quién es la obligación de hacer hospitales? ¿Del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud? ¿De quién es la obligación de hacer caminos o hacer casas, de obras públicas o de vivienda, ¿cierto? ¿Por qué la región con sus escasos recursos tendrá que acceder a ello? Bueno, siempre pensando en el bienestar de la población uno puede hacerlo, pero lo que quiero decir es que el obligado, el que tiene que dar cuenta de eso, es el gobierno central. Lo que tiene que hacer la región es decir, a lo mejor, si no hay quien quiera construir, voy a hacer un ejemplo, en la provincia de Arauco, ¿por qué es más caro construir? Bueno, nosotros podremos aportar parte del dinero para complementar el subsidio. O si queremos decir, mire, a nosotros nos importa el patrimonio de la región que se ha venido deteriorando, porque ni el Ministerio de la Cultura tiene plata, ni el Ministerio, el Consejo de Monumentos Nacionales tampoco tiene funcionarios que trabajen. Uno podrá decir, ¿sabe qué? Hagámoslo juntos, porque el patrimonio minero que existe, que perfectamente es un orgullo que toma la impronta de toda la gente de la cuenca del carbón, podría desarrollarse perfectamente. Nosotros podríamos decir, bueno, si el Ministerio de Cultura no tiene plata para eso, nosotros como región sí queremos hacerlo. Entonces le estoy dando un ejemplo. Nosotros sí queremos hacerlo. O nosotros podríamos decir, dado que la finalidad del gobierno regional es ayudar a que haya equidad en el desarrollo económico, social y cultural de toda la región, no solo de la capital, que para ser honesto, a Concepción en general le va bastante mejor que al resto de las comunas. Y así como a Santiago le va mejor que a las regiones, uno perfectamente podría decir, bien, entonces pongamos la misma cantidad de metros cuadrados en todas las comunas que tienen más de 100.000 habitantes, estoy dando un ejemplo. ¿Y quién va a financiar eso? Nosotros, la región. Uno podría tomar ese tipo de decisiones con el acuerdo, por cierto, de las municipalidades para poder implementarlo. Rodrigo, le voy a dar el siguiente ejemplo.
yo soy hijo de un dirigente social, de ex mineros de Nacar, de Lota. Pero también soy nieto de un adulto mayor, que tiene más de 90 años. Bien. Entonces, en esas dos líneas, quiero llevarle el tema de, en el actual, en el hipotético escenario de que usted sea el próximo gobernador. Políticas públicas para el adulto mayor hay muy pocas. Políticas públicas en el sentido de, por ejemplo, si tengo un hijo con una enfermedad de base o crónica, también hay muy pocas. ¿Por qué le pregunto esto? Por una visión más regionalista y menos centralizada en Santiago. Cuando uno tiene un niño con una discapacidad o alguna condición distinta en términos de salud, tiene que trasladarse a Santiago. Si una persona tiene un familiar directo o un adulto mayor, es la misma situación. Entonces, en ese sentido, en temas súper prioritarios como la salud, ¿de qué forma, qué propuesta hay para, de alguna u otra forma, regionalizar la política pública en ese sentido? Mire, dos cosas. La primera es que la salud la hace el Ministerio de Salud. Y por lo tanto, los expertos médicos, los expertos en epidemiología, las enfermeras, los demás funcionarios de la salud, no están en el gobierno regional. Lo que puede hacer el gobierno regional es generar planes de financiamiento a iniciativas que generen los profesionales del sector salud, que son los que saben hacer estas cosas. Ahora, dicho eso, es perfectamente posible que uno pueda tener iniciativas regionales. Hace algún tiempo atrás, yo recuerdo que el profesor Martín Silich, ex intendente también hace algún tiempo, él planteaba, por ejemplo, que nosotros necesitábamos en la región financiar una iniciativa que permitiera instalar una fábrica de órtesis y prótesis, porque casi no hay para poder atender a nuestros habitantes que tienen necesidad de esos implementos. Recuerdo también, algunos años atrás, yo trabajé en Punta Arenas, y me llamó la atención porque conocí algo que se llaman las jornadas magallánicas por el niño impedido. Yo conocía la Teletón nomás como buen chileno, que dicho sea de paso, la Teletón es muy, muy, muy espectacular. Pero las jornadas eran una especie de Teletón que solo aplica en la región de Magallanes. Y tuve la oportunidad de cooperar con ellos y conocer a quienes la organizaban, que era el Club de Leones Cruz del Sur. Y ¿sabe? Le voy a contar una historia real. Para la primera Teletón, la primera niña símbolo de la Teletón fue la Elenita Barrientos, que era una chiquitita que era de Punta Arenas. Y don Francisco se comprometió en esa oportunidad a que iban a hacer un centro de rehabilitación en Punta Arenas. Finalmente, eso no se hizo en Punta Arenas, sino que se hizo en Puerto Montt. Y había muchas razones para hacerlo en Puerto Montt, para que lograra llegar más gente, la de Aysén, la de Punta Arenas, la misma gente de la región de los lagos. Habían buenas razones. No obstante, en Magallanes se sintieron traicionados con eso. Y como se sintieron traicionados, dijeron esto, bueno, los magallánicos son nietos de colonos, entonces si no solucionaban sus problemas, se morían. En Magallanes, recuerde que ahí fue donde existió Puerto de Hambre. Estos colonos que llegaron desde España y que quedaron abandonados y efectivamente perecieron todos. Bueno, pero voy a seguir con mi historia. Entonces se organizaron y produjeron estas jornadas que eran teletones. Bueno, hasta el día de hoy existen estas jornadas. Ellos tienen no un centro, sino que tienen 3 centros, uno en Punta Arenas, otro en Porvenir, en la isla grande de Tierra del Fuego, y otro en la ciudad de Puerto Natales. Ahí tienen una modalidad de tratamiento que difiere de la Teletón, porque la Teletón las personas las llevan algunos días, no las llevan todo el día, todos los días.
allá los niños funcionan en Magallanes todos los días. Tienen resultados de tratamiento muy altos. ¿Por qué le doy el ejemplo de lo que dice Martín Silich o de lo que hicieron con esta jornada del niño impedido? Porque en las regiones las personas tenemos la capacidad de abordar nuestros problemas. Lo que falta es coraje y decisión para hacer estas cosas. Y entonces, sea cofinanciando algún emprendimiento al alero de alguna universidad u otra entidad, o sea, organizando algún tipo de corporación como el gobierno regional está habilitado para generar y con otros colaborar para solucionar los problemas de las personas que padecen algún tipo de patología, que son de aquellas caras de abordar y complejas, se puede cambiar el curso de la historia. Por la enfermedad de mi hijo mayor, a mí me toca participar en la directiva del grupo de autoayuda, y la verdad que uno conoce historias que son conmovedoras de enfermedades muy complejas, y mi hijo tiene un tipo de enfermedad. La verdad que las enfermedades complejas son muchísimas. Entonces, a mí siempre me preocupaba, yo en general ayudaba a que se pudieran materializar mientras estaba en el gobierno regional aquellas iniciativas de los grupos de autoayuda de padres que se organizaban para poder, en el fondo, formar estas verdaderas comunidades de personas que estaban afectados con la misma patología y que son muy solidarias entre ellos. Yo veo cuando a mi hijo le falta un remedio, él escribe en el chat que tienen y no falta quien está dispuesto a compartir al costo, porque entienden lo que está pasando a uno mientras no logramos hacernos de los medicamentos que se requieren en las situaciones de crisis. Entonces, a mí me parece que es muy, muy importante el poder cooperar, a organizarse, a obtener también algún tipo de apoyo, no solo monetario, ¿verdad? Porque también el desgaste que sufren padres, madres, hermanos, la familia de las personas que tienen a algún ser querido en un grupo familiar que tiene algún tipo de enfermedad, es muy complejo. Y respecto de los adultos mayores, yo creo que claramente hay una oportunidad para financiar programas de vivienda distintos. Las casas están hechas para 4 personas jóvenes. Y nosotros tenemos que asumir que la vida se está alargando y que necesitamos tener programas de apoyo en vivienda, en equipamientos, en ayudas técnicas para los adultos mayores. Ahí hay una oportunidad tremenda de poder dar un salto cualitativo, de nuevo, generando más equidad dentro de la región, en aquello que Santiago o el centro llega de manera incompleta. Claro. Don Rodrigo, sabemos que tiene otra reunión, tiene otra actividad. Quedaron en el tintero algunos temas súper importantes. Sería muy, muy bueno que en otra oportunidad pudiera participar de una nueva entrevista, como la reactivación económica, por ejemplo, o el momento ahora que estamos en un mes histórico para nuestro país, el plebiscito que tenemos luego, pocas semanas que vienen. Solo si pudiéramos decir algo del plebiscito. Muy rápido y vamos a votar. Sí, sería ideal. Vamos a votar, cuidémonos y vamos a votar porque necesitamos, el país necesita que tengamos reglas del juego más humanas, más solidarias, que nos permitan desempeñarnos con menos desigualdad, reducir las desigualdades que tenemos, pero además sentirnos que nadie le está pasando la factura a nadie, que en el país cabemos todos. Eso es bien importante, porque si alguien cree que estamos pasándonos factura, lo que viene es radicalización, y eso le hace mal a todos los países. Yo por lo menos espero ir a votar a prueba. Espero, porque no sé si me voy a enfermar. Si me enfermara no iría por no contaminar a nadie, pero Dios mediante, si tengo salud y vida, voy a ir a votar a prueba y voy a ir a votar por la Convención Constitucional. Así que si alguien que nos está viendo le sirve este consejo, creo que el país necesita tener nuevas reglas del juego más solidarias, más justas, más humanas, y que nos integren como comunidad nacional.
Sí, no, y concuerdo totalmente porque, bueno, en la escuela nosotros siempre estamos enseñando valores y derechos, y por otro lado los niños se encuentran con un mundo totalmente injusto, desigual y con poca justicia social. Y eso es lo que también queremos promover. Don Rodrigo, darle las gracias, su tremenda experiencia que tiene, para mí es un honor, también un aprendizaje. Yo lo conocí una vez en un seminario, cuando usted era funcionario del Río, hace varios años atrás. Y bueno, siempre como trabajador social, siempre admiración. Así que, bueno, eso, decirle un abrazo grande. ¿Esa es su casa, don Marcelo? ¿Está en su casa? Sí. Mire, yo le voy a presentar una cosa que a mí me pone orgulloso. Esta es mi casa también, y ese cuadro lo tengo ahí, pero eso lo pintó mi mamá. Entonces yo pongo cuadros aquí en la casa de los que pinta mi mamá, que, bueno, como buen hijo, orgulloso de mi madre, que es profesora también. Y ya buenas tardes de aniversario ustedes. Tenemos dos cosas parecidas. La primera, somos trabajadores sociales. La segunda, mi señora y mi madre son profesoras también. Así que lo esperamos por una próxima oportunidad para que podamos de nuevo compartir ideas y debatir cosas de la actualidad. Para mí, un gusto. Un agrado también, pues. Cuídense mucho. Que esté muy bien. Chao. Igualmente, que le vaya bien, cuídese. Gracias. Chao, chao. Chao.